6 ciegos caminan en fila india y quieren cruzar el río a través de un sencillo puente que está muy cerca. El primero de ellos ya cayó al río, de modo que, en lugar de cruzar, caerán todos en él como fichas de dominó. ¿Por qué caerán? El ciego que va delante de ellos lleva una zanfona en la mano, un instrumento musical que requería de las 2 manos para funcionar. Una mano pulsaba unas teclas que tocaban las cuerdas del instrumento, mientras que otra mano movía una manivela que tañía la cuerda como si fuera el arco infinito de un violín. Pero el instrumento lo usa el ciego que va al frente guiando a los demás, de manera que él no puede llevar un bastón para guiarse. En cambio, los 5 ciegos restantes traen en las manos un bastón con las mismas dimensiones suficientes para guiarse por el camino. Esta pintura no es una crítica ni una burla a la ceguera, más bien muestra que todos estamos ciegos para saber cómo cruzar el puente, pero no estamos condenados a caernos. Tenemos un bastón para guiarnos, ubicar el puente y cruzar el río. El problema no es la ceguera, sino la desconfianza que cada uno de nosotros tiene en sí mismo para ubicar el puente por sí mismo. Los ciegos en la pintura no utilizan el bastón que tienen y confían en una persona que ni siquiera está usando un bastón, pues solo está tocando el instrumento y probablemente hasta esté cantando. Es decir, confían en su camino en alguien que hace el recorrido muy ameno y agradable, pero que no tiene la menor idea de cómo cruzar el puente. ¿Has encontrado personas así en las redes sociales o en los medios de comunicación? A partir de esta pintura se empiezan a crear varias preguntas, porque sirve como una metáfora, ¿no? Para saber qué camino tengo que elegir, cómo está constituida mi vida, para qué estoy aquí, cuál es el camino correcto para llegar a una meta. Y nosotros tenemos esas herramientas para responder esas preguntas. Así como los ciegos, cada uno tiene un bastón. Hagan de cuenta que cada uno de ustedes tiene un bastón para guiarse a sí mismo. El problema aquí, ¿cuál fue? Que aún así todos tenían el bastón para guiarse y encontrar el puente y no caer. Pero ¿qué pasó? Se dejaron llevar por la música y los cantos del líder, que fue el que los terminó tirándonos al río. Y así como los ciegos, muchas veces se nos brinda la herramienta, en este caso que es el bastón, y no tenemos esa capacidad de reconocer nuestras habilidades, nuestras limitaciones y cómo conocernos a nosotros mismos. Entonces aquí nosotros tenemos este instrumento como un medio para llegar a un fin, pero un fin nos puede llevar a otro fin. Por ejemplo, tomas agua porque tienes sed. Entonces la rehidratación de tu cuerpo es el fin a través del medio que es beber agua. Tomas agua porque tienes sed porque vas caminando al observatorio. Entonces el fin es rehidratar tu cuerpo para quitarte la sed para poder llegar al observatorio. Pero puede que tú también quieras llegar al observatorio, o sea, no nomás porque vas a tomar agua, sino porque quieres ver el paisaje. Entonces vas a llegar al observatorio a ver el paisaje, que es uno de los fines. Pero también rehidrataste a tu cuerpo, que fue uno de los fines también para poder llegar al observatorio porque tenías sed, porque con sed no ibas a llegar. Pero el primer fin fue tomar agua, ¿no? Todo empezó porque tenías sed, querías tomar agua, pero uno de tus fines fue llegar al observatorio. Entonces tienes todos estos fines que te hacen llegar a otros. Y así te puedes ir preguntando, ¿hay un fin final? O sea, este fin me va a llevar a otro fin, pero este fin me va a llevar a otro fin. Y pasa lo mismo con cualquier cosa que vayas a hacer. Te levantas y tienes un fin, pero hay diferentes caminos y van llegando otros objetivos pequeños en lo largo de tu día. Ahora imagínate a lo largo de tu vida, o sea, ¿hay un fin final? O sea, ¿qué es lo que te lleva a hacer todo esto, no? Y Aristóteles piensa que sí hay un fin final, que es que todas las personas sean felices. Todo lo que tú vas haciendo tiene un objetivo que es ser feliz. Pero pues, ¿qué es la felicidad? Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, y ahorita se van a preguntar entre ustedes, pregúntense qué es la felicidad. Para ti, ¿qué es la felicidad? Porque no es lo mismo que le pregunten a uno de sus maestros a que le pregunten, por ejemplo, a un narcotraficante. O sea, cada quien va a tener una percepción muy distinta de qué es la felicidad. Entonces, Aristóteles nos dice, la felicidad no es un momento esporádico, ¿no? No es nada más, hoy me sentí muy feliz y ya alcancé una meta en mi vida. No, es la vida virtuosa de una persona. Pero ahora, ¿qué es la virtud? La virtud es el término medio, término medio entre el exceso y la carencia en relación entre uno mismo y los demás. Término medio entre exceso y carencia. Por ejemplo, la valentía es el término medio entre la cobardía y la temeridad. Y volvemos con el ejemplo del narcotraficante. Por ejemplo, va a ser virtuoso. Hay que preguntarnos cómo obtiene el dinero, ¿no? Que lo sabemos que es a través de la venta ilícita de ciertos productos. Pero también cómo llegas a eso.
tiendes a instrumentalizar, que es lo que habíamos visto. Nosotros tenemos un instrumento para llegar a nuestras metas o nuestros fines, que en este caso van a ser las personas. ¿Por qué las personas? Porque las personas son las que consumen. Estas personas se hacen adictas de estas sustancias, lo cual no deja de comprar ni de consumir. Y ahora, Pablo Escobar. Por ejemplo, Pablo Escobar, él le daba a la gente, ¿no? Era como el Robin Hood. Daba canchas, daba educación, brindaba instalaciones, etcétera, etcétera. Pero otra vez nos preguntamos, hacía cosas buenas, pero ¿de dónde viene este dinero? Viene de lo mismo, ¿no? De secuestro, de muerte, de venta de droga, etcétera, etcétera. Instrumentalizas a la persona porque dices, ay, sí, bueno, pues sí había gente que compraba droga, pero había gente que a lo mejor se beneficiaba de todo esto, que era, por ejemplo, puso escuelas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenía él a cambio? La gente, con este agradecimiento, no le decía a la policía, no avisaba, no se quejaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una manera también de instrumentalizar al fin y al cabo a la persona, o sea, de utilizarla. Y me gustaría que entre ustedes debatieran si ustedes consideran que una persona de este tipo, de que se dedica a este tipo de negocio, es virtuosa o no.